un derecho por el que todos los estudiantes, sin diferencias, podrán conseguir su desarrollo personal e intelectual. Nos referimos a la enseñanza inclusiva, que pretende compensar las desigualdades en las aulas. El problema es que para avanzar en este tema se necesitan partidas presupuestarias extraordinarias que no siempre se alcanzan. En un momento en el que el número de estudiantes con necesidades educativas específicas crece y la inclusión se reivindica como principio irrenunciable, la pregunta que sobrevuela es evidente. ¿Está preparado el sistema para garantizar que nadie quede atrás? Hoy en Asturias Semanal hablamos de pedagogía inclusiva. Reconstruir el sistema educativo desde la diversidad es hoy uno de los grandes desafíos de la enseñanza. La premisa parece sencilla: una única escuela para todos, una educación que atienda a cada alumno según sus necesidades. Sin embargo, entre la teoría y la realidad del aula aún existe una distancia que docentes, familias y especialistas intentan salvar a diario. En ocasiones al alumnado, a las familias con un alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tenemos que recomendar que vayan a un apoyo externo fuera del aula, porque no es suficiente, no llegamos a poder darles la atención que necesitan al 100%, dado el número elevado que tenemos de alumnado. Andrea, maestra de audición y lenguaje en infantil del Colegio El Pascón de Tineo, tiene a su cargo 15 niños con necesidades específicas de apoyo educativo, de los cuales 10 son alumnado con trastornos graves de la comunicación y el lenguaje. Esta actividad la desempeña en media jornada, porque la otra media la dedica a atender la secretaría del centro. Nuestra labor como AL, como audición y lenguaje, es detectar, prevenir e intervenir con alumnado con necesidades en el habla, la comunicación y el lenguaje. Intentamos, dentro de lo posible, hacer esas sesiones, esa intervención dentro del aula ordinaria, siempre y cuando sea factible y sea provechosa para ese alumnado, pero hay ocasiones, hay momentos en los que tienes que sacar ese alumnado e intervenir más específicamente, dadas las dificultades y la manera de intervenir que necesita ese alumnado. El sistema educativo asturiano tiene una buena respuesta a la inclusión y eso exige una dotación de recursos adecuada y una normativa adecuada. Estamos desarrollando un decreto de equidad. En ese decreto de equidad queremos escuchar a los distintos sectores educativos, lo estamos haciendo. En ese sentido, el Pacto Asturias Educa nos abre una puerta importante, proporciona líneas de desarrollo de estas medidas a través de recursos, una dotación de recursos de profesores especialistas y también una importante línea de trabajo en el desarrollo de normativa actualizada de acuerdo con las necesidades que se están detectando. Intento, es dentro de lo que se puede, dentro del aula, pero son aulas numerosas, por lo que hacemos también pequeños grupos en un ambiente más tranquilo. Incluso en algunos casos es necesario trabajar más individualmente, porque hay alumnado pues, que necesita ese momento de conexión, de acercamiento y sobre todo que la intervención sea positiva para él. Nosotros consideramos y destacamos mucho la importancia de esa educación inclusiva en educación infantil. Desde las primeras edades, los maestros y maestras de estas etapas educativas tienen que estar formados para conocer esa diversidad, sobre todo con la idea de prevención, de prevenir las posibles dificultades que aparezcan en edades más amplias. Por supuesto que aquí no existen estas especialidades en educación infantil, pero la carga en el futuro en torno a la educación inclusiva y la formación que tengan esos futuros docentes debería de ampliarse también. La LOMLOE es la ley que marca los preceptos de la educación inclusiva, pero para poder aplicarlos
se hacen necesarios decretos normativos en cada comunidad. Asturias no tiene todavía. Es cada centro el que marca las líneas a seguir según los recursos de los que dispone. Necesitamos más especialistas en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica para poder, sobre todo, prevenir, hacer ese trabajo de prevención que tenemos que hacer y que no llegamos a poder hacerlo porque tenemos un número muy alto de alumnado para intervenir ya directamente. Más especialistas de audición y lenguaje, ratios más bajas en las aulas, porque es muy complicado poder llevar a cabo una intervención dentro de un aula de 23 alumnos y alumnas de 4 años. Es imposible llevar una intervención de calidad. Una intervención además que se necesita tanto para el alumnado que está diagnosticado como para el que no está diagnosticado. ¿Debemos estar preparados por la inclusión? No, es que debemos estar para cumplir derechos en primer lugar y esos derechos son inalienables, es que no son discutibles. ¿Faltan recursos? Bueno, valoremos si faltan recursos y a partir de ahí analicemos qué recursos hacen falta y cómo podemos facilitar que esa persona, ¿no?, ya facilitadores, eliminando barreras, pueda construir su proyecto de vida. Porque todos pueden construir su proyecto de vida. Ahora, si nadie les apoya o acompaña en ese proceso, evidentemente, por su situación o condición personal, no podrá hacerlo. Y eso es una injusticia, es una falta de equidad enorme, porque la equidad en sí misma ya es eso, dar más a quien más lo necesita. ¿Quiénes pueden considerarse alumnos con necesidades de apoyo educativo? La entrada en vigor de la LAMLOE en 2021 incluye en esta categoría a los alumnos con discapacidad o con trastornos que dificulten el aprendizaje, como el espectro autista, retraso madurativo o las alteraciones de conducta, pero también a escolares inmigrantes que desconocen el idioma, los que están en una situación económica vulnerable o los que tienen altas capacidades intelectuales. El alumnado con necesidades específicas ha pasado de suponer el 7,6% del total en las enseñanzas no universitarias al 13%. Un crecimiento que ha recaído de manera mayoritaria en la escuela pública, que acoge a 3 de cada 4 estudiantes que requieren apoyo. Y en esa parte sí es verdad que las familias evidentemente quieren que sus hijos e hijas estén con el resto, pero no se dan cuenta que no se puede llegar a ellos al 100%, ni se puede intervenir con ellos, ni al final que aprovechen todos esos recursos que se les dan. Si están en un ambiente más tranquilo, en un aula de educación especial, en un centro de educación especial, se va a intervenir mejor, incluso socialmente seguramente que mejoren, porque están dentro de a lo mejor compañeros más similares a ellos. Deberemos tener a las familias en el plan integral de la educación inclusiva, contando con ellos, formándolos, porque lamentablemente a nadie nos forma para ser padres o madres, pero tenemos que formarlos. Y a veces los padres se encuentran también muy perdidos porque no conocen las dificultades de su hijo. Y a veces incluso van dando tumbos por diferentes profesionales que no les dicen claramente cuál es su papel dentro de esa situación, de esa ayuda a su alumno con dificultades. Hemos de aprender a convivir, vamos a ver a las personas en nuestros contextos y no solo ver eso, tiene o es un down, o es... No, porque las personas tenemos nombres y apellidos y entonces nuestra identidad se rompe cuando uno sustantiva un diagnóstico y lo sustantivamos. ¿Es disléxico? No, a mí me gusta decir que tiene dislexia, que tiene un trastorno de aprendizaje, llamémosles por su nombre, pero es María o es José o es Pepito, da igual, pero no sustantivar eso, porque a eso lo toca trabajar en la escuela, hay que trabajarlo en la escuela desde pequeño. El 5% del alumnado asturiano presenta necesidades de apoyo educativo,
mientras la media nacional está en el 3,6%. En total, 6.557 estudiantes. 5.800 cursan estudios en la enseñanza ordinaria y 757 en la de los colegios especiales públicos y concertados. Asturias es la cuarta comunidad española con mayor gasto por estudiante. El coste anual de un escolarizado en la pública se sitúa en 8.588 euros año y en la concertada en 3.360 euros. La diferencia se debe a que la pública tiene que asumir una enseñanza mucho más dispersa. Colegios rurales, colegios de pocas escolarizaciones, ratios bajas. Cuando el alumnado está matriculado en un colegio de educación especial, el gasto medio se eleva a 16.000 euros por alumno año. En Asturias se implementó en la última década y media pues, un sistema de atención temprana y se incorporaron muchos orientadores y orientadoras a los centros de infantil y primaria, y con esa detección temprana de los casos pues, se fue aumentando. Lo que no aumentó en la misma proporción que el alumnado fueron los recursos que la Administración ha destinado a la atención de este tipo de alumnos. ¿Por qué? Pues por las políticas de austeridad que impone la Unión Europea, que hacen que haya que controlar el gasto público y los gastos en concreto de personal en las administraciones. Montserrat es especialista en pedagogía terapéutica. Sostiene que es muy difícil dar respuesta a cada alumno sin que nadie se sienta excluido. Para ella, la educación inclusiva tiene mucho de utopía. A su juicio, son los docentes quienes deben traducir la normativa en prácticas efectivas dentro del aula. Las familias siempre van a elegir un entorno más integrador, ¿no? Más normalizado, porque lo que quieren es que su hijo o su hija pues esté con alumnos con otros niños o con otros compañeros de su misma edad, precisamente pues eso, para socializar, para luego estar en otros ámbitos fuera del centro educativo y que su hijo se vea como otro más de la sociedad. La educación inclusiva, desde mi punto de vista, yo creo que es una utopía. ¿Por qué? Porque la ley educativa o la normativa te marca unas pautas a seguir. La educación inclusiva es, digamos que el alumnado se tiene que integrar dentro del sistema educativo, pero el sistema educativo tiene que adaptarse a las necesidades de cada uno de los alumnos, tengan o no necesidades educativas especiales, a través de unas metodologías. Esas metodologías tienen que ser de tal variedad que tengan que dar respuesta no solamente a los alumnos con necesidades educativas especiales, sino al resto. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que al entrar en un aula, si tenemos en cuenta las aulas de infantil y primaria, pues puede haber 23 hasta 25 alumnos. Si yo entro a apoyar a un profesor que está dando clase, si tengo que dar una respuesta educativa a todos y cada uno de los alumnos, solamente tendría como unos 2 minutos para atender a cada alumno, por lo tanto es imposible. Nuestra historia social está llena de utopías, está llena de esas. Lo que nos caracteriza a los seres humanos es que somos capaces de pensar mundos posibles, mundos que no existen hoy, pero que los podemos pensar. ¿O es que pensábamos hace 50 años un mundo con igualdad de género, de hombres y mujeres? Claro que tiene un elemento fundamental de cambio de visión sobre el tipo de sociedad que queremos, y es complejo. No quiero quitarle ni un ápice de complejidad a este proceso, pero ante esa tarea lo que hay que ponerse es en marcha. La sociedad ha cambiado muy recientemente y todos en la sociedad estamos adaptándonos a este cambio. No es solamente una cuestión educativa. A nivel social también se exige una adaptación para esta respuesta que socialmente necesitamos dar, y yo creo que precisamente en educación es el ámbito que más ha progresado y que más está preparándose y que más recorrido lleva hecho para esa respuesta educativa que se necesita. Pero ¿cómo sería ese aula inclusiva donde todos los alumnos se sentirían confortables, apoyados, reconocidos, todo el alumnado sin excepciones? Imaginemos un aula que no se parece en nada a las que tenemos hoy en día. Pues un aula tan diversificable en términos de tiempo, de espacios, con espacios para trabajar en pequeño grupo, con otros en trabajar individualmente, por supuesto con varias personas, adultos,
profesionales y no necesariamente profesionales, ayudantes, con más manos para gestionar un aula complejas, con recursos diversificables, tanto tecnológicos como no tecnológicos, con lugares, con espacios accesibles físicamente. En infantil y primaria la figura del orientador o orientadora es clave. Todos los centros están obligados a tener un profesional permanente de estas características, excepto los que tienen menos de 350 alumnos, que entonces disponen de uno a tiempo parcial. Ellos son los encargados de hacer los informes sobre los alumnos, recomendando los apoyos necesarios en cada caso. Otros 3 profesionales que encajan dentro de la educación inclusiva son los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, a los que hay que añadir los docentes de servicios a la comunidad. En secundaria existe una nueva figura, el profesorado de ámbitos, que son aquellos que atienden al alumnado más vulnerable bajo criterios de diversidad. Y en ese sentido nosotros ahora mismo tenemos un Pacto Asturias Educa, que está contemplando recursos que se necesitan para llevar a cabo esa atención y esa respuesta que nos están demandando en los centros educativos. Está también contemplando una planificación y una propuesta de normas adecuada a esas necesidades, que también requiere recursos, y tenemos también puesta en marcha una reducción de las horas lectivas que tiene que impartir el profesorado en primaria y en infantil, que también supone una respuesta de mayor calidad al alumnado, y eso requiere un presupuesto además elevado. Está planificado, está especificado tanto en el Pacto Asturias Educa con 45 millones como en la reducción de horas de profesorado infantil y primaria en 23. Muy bien, ¿qué es tú? Con el profesorado estamos en casa y preparamos nuestras sesiones, y una vez que la tienes ya desarrollada, la pregunta clave es: ¿esto que acabo de preparar me sirve para todos? Y si la respuesta es sí, vamos hacia adelante. Si la respuesta es no, hay gente que no va a poder alcanzar lo que yo quiero, esa clase hay que volver a reelaborarla. José Luis, pedagogo con más de 20 años de trayectoria profesional, señala que los colegios de educación especial desempeñan un papel fundamental dentro del sistema educativo. A su juicio, estos centros resultan imprescindibles cuando, pese a la aplicación de todas las estrategias posibles en una escuela ordinaria, no se logra ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades del alumnado. El profesorado, cuando diseña una actividad, tiene que entender que nuestros alumnos en clase, cada uno procesa de una manera distinta, y tiene que dar la oportunidad de que llegue la información de 3 canales distintos: auditivo, visual y manipulativo. ¿Podemos introducir recursos donde dentro de las aulas haya 2 profesores? Pues podría ser una medida efectiva. Claro, 2 profesores en el aula implica un mayor coste económico por parte de la consejería, pero también implica mucho más efectividad y mucho más sensación de éxito. En Asturias hay 5 colegios públicos de educación especial, además de otros tantos en la privada y concertada. La pedagogía inclusiva se aplica mayormente en los centros educativos ordinarios de manera generalizada. Una vez allí, existe la opción de docencia compartida. Los estudiantes con necesidades de apoyo están escolarizados en la misma clase que el resto del alumnado, o al contrario, en un aula abierta. En este caso, los alumnos son atendidos de manera singularizada en clases dedicadas en exclusiva para ellos, con la aprobación de los padres. Un aula abierta, digamos que es una transición entre un centro de educación especial y un centro ordinario. Hay alumnos que por sus características o por sus necesidades educativas no están para estar escolarizados en un centro de educación especial, pero tampoco pueden seguir, digamos, el currículum ordinario de un centro normal. ¿Qué es lo que hace el sistema educativo? Pues a partir de la LOE, de esa educación inclusiva, lo que hace es que crea unas aulas abiertas. En Asturias se llaman aulas abiertas. ¿Qué es lo que hace? Pues sobre todo acoge a alumnos con trastorno del espectro autista. Es que llevamos un tiempo de
lo que podríamos decir un estancamiento en este proceso. Las políticas que se vienen haciendo en los últimos años son mayoritariamente políticas que podríamos llamar focalizadas, encapsuladas en programas, en actuaciones que van dirigidos a este alumnado, a los centros en los que se escolarizan, pero no a transformar globalmente el sistema educativo, lo cual es sin duda alguna una empresa de enorme calado y dificultad. El Colegio San Cristóbal en Avilés es uno de los 5 centros públicos de educación especial existentes en Asturias. La mitad de su alumnado presenta trastorno del espectro autista, una condición en constante crecimiento que afecta ya a casi 3.000 escolares en la región. El resto del alumnado del centro presenta discapacidades intelectuales de diverso grado, desde moderadas hasta muy severas, lo que convierte a esta escuela en un referente en atención educativa especializada. Bueno, un colegio de educación especial es un colegio ordinario como el resto, la única diferencia es que atiende a alumnado con diferentes discapacidades. Alumnado que en la escuela ordinaria su atención es difícil por el grado de adaptación que necesitan, por los materiales, por los recursos personales, etc. Y es necesario que vengan con nosotros a nuestro centro de educación especial, que tiene una atención pues, bueno, más personalizada. Buenos días, chicos. Hola. Rubén dirige el centro desde hace una década. En el colegio se trabaja con ratios excepcionales. Hay aulas con tan solo 5 alumnos y en algunos casos con uno solo. El equipo lo integran 47 docentes y 8 auxiliares para atender a 116 escolares. Una dotación que, según los estándares actuales, se considera más que adecuada. Entonces, esa atención tan personalizada nos hace llevar con cada alumno pues, su programa individualizado de trabajo muy personalizado, ¿no? Hay unas metodologías comunes en todo el centro, pues en todo el centro se verá un montón de claves visuales, de dibujos que ayudan al alumnado a entender su entorno, y es una metodología que utiliza prácticamente todo el profesorado a la hora de atender a ese alumnado. Y luego ya con cada alumno pues bueno, incidimos en sus partes más importantes. Pero sí es cierto que bueno, vienen hacia nosotros alumnos que la escuela ordinaria no ha podido o no ha tenido los recursos adecuados o suficientes para poder atenderlos, ¿no? En ocasiones porque no los tienen, en otras ocasiones porque el grado de atención es tal que lo hace inviable. El Principado trabaja ahora mismo en un reglamento y un decreto de equidad que contempla que los centros especiales se conviertan en unidades de recursos en pro de la inclusión. En todo caso, estos colegios no cuentan aún con currículos específicos oficiales. Ahora mismo, con la ley educativa que tenemos en mano, tenemos ahí una oportunidad de convertirnos, además de centro que atiende a alumnado con discapacidad, ser centro de recursos para el resto de la red, ¿no? De aprovechar el conocimiento que se adquiere en nuestro centro de atención al alumnado, de las metodologías específicas que utilizamos, y verterlo y ofrecerlo al resto de colegios, en pro de que el entorno más normalizado e inclusivo pues, sea en un entorno ordinario y no en el centro de educación especial. Sí es un poquitín contradictorio porque el alumnado que atendemos resulta que aquí encuentra su entorno adecuado y en el que puede desarrollarse de una forma más ajustada a sus características. Tenemos la capacidad de desarrollar muchas estrategias que en sí son inclusivas, ¿vale? Que igual los centros ordinarios pues, bueno, tienen más dificultades en desarrollar todas esas estrategias, y nuestro centro pues, bueno, tiene más margen para poder
desarrollarlos, ¿no? Para el año que viene pues va a haber un crecimiento muy grande de los recursos, porque fruto de la huelga que hubo en Asturias el pasado curso, pues se va a incrementar la plantilla tanto de profesores de atención a la diversidad de PT y AL, o sea, las PT son las maestras de educación especial que atienden al alumnado que tiene un dictamen y precisa pues una atención específica, y las de audición y lenguaje pues van a aumentar 300, que es un 35% más de lo que había hasta ahora. Sin embargo, a mí donde más me preocupa esa formación es en secundaria, puesto que la formación, digamos, psicopedagógica o psicoeducativa, o la formación en torno a la educación inclusiva en el máster de formación del profesorado, solo se hace en un año. En Asturias, los centros ordinarios asumen la mayor parte del alumnado que requiere una intervención específica. La tendencia de muchas familias es clara. Desean que sus hijos permanezcan en colegios ordinarios, convencidas de que es allí donde pueden integrarse mejor y formar parte activa de la comunidad escolar. Pero ¿por qué no pensamos que ese alumno, dos alumnos, como usted ha nombrado, ¿no?, con trastorno del espectro autista o con síndrome de Down, ¿por qué no pueden estar en el aula? ¿Por qué no analizamos qué estamos haciendo en el aula y qué ajustes debemos hacer para que estos tres alumnos, igual que el resto, se sientan bien en el aula, puedan compartir, puedan comunicarse? Los niños no son un problema, los problemas somos los adultos. ¿Cuál es la etapa más problemática? Pues depende de muchas cosas, porque al final cada etapa tiene sus particularidades. En infantil, por ejemplo, son alumnos muy pequeñitos que tienen todavía que aprender pues, a identificar letras, a simplemente ya a comportarse, a conocerse ellos mismos. En primaria también están aprendiendo pues, a leer y a escribir. En secundaria, la adolescencia, todos los cambios hormonales que supone, están también descubriéndose a sí mismos, qué quieren hacer con su vida. La ESO siempre es más problemática porque se junta con la adolescencia y con la pubertad. Pablo Murias ejerce como orientador educativo en el Colegio de Boal, un centro que acoge alumnos desde los 3 hasta los 18 años. Allí conviven 65 estudiantes, de los cuales una docena presenta dificultades de aprendizaje. Entre ellos, 2 casos muestran una afectación más profunda que el resto. Somos un perfil docente que no tiene funciones de docencia como tal, es decir, aunque somos profesores, no solemos dar clase, y realmente tenemos tantas funciones que casi hasta que no sabemos qué tenemos que hacer porque estamos en todos los asuntos. Principalmente lo que hacemos es asesorar tanto al profesorado como a las familias como al alumnado. Somos un poco también el nexo de unión entre todo esto, entre los intereses del alumno, de la familia, de los profesores, etc. Y por otra parte también sí que nos encargamos de determinar o diagnosticar, aunque no me gusta mucho esa palabra, las necesidades educativas que tiene el alumnado. Las administraciones enseguida quieren ponerle el calificativo de inclusivo a muchas de sus políticas, pero luego, de facto, en la práctica, vemos muchísimas debilidades. Podemos analizar debilidades que tienen que ver con la formación inicial del profesorado, tanto de primaria como de secundaria. Cuanto más difícil es la tarea, como es la tarea de educar a un conjunto de alumnos diversos en secundaria, mejor y más competente debería ser el profesorado. El profesorado necesita mucha formación. Considero que la mayor parte de nuestros compañeros tienen ganas de trabajar y utilizar todos los recursos disponibles, pero la realidad es que también es un tema de número y de dinero, todo esto. Se necesitan profesores de refuerzo con los alumnos de necesidades y es un tema de números. El centro da un número a la consejería y la consejería dota a los profesionales específicos para trabajar con estos alumnos. El Instituto Mierense Bernaldo de Quirós tiene 600 alumnos, de los que un 7% necesitan apoyo especial educativo.
una cifra mucho más baja que la media de centros en Asturias. Los alumnos que tenemos, 30, 40, están yendo a salud mental público y luego otros tantos a privado. Se está incrementando muchísimo los casos de problemas de salud mental, de salud emocional, y eso nos preocupa e intentamos en toda la medida que podamos trabajar con ello. Los recreos, también queremos estar presente en mi figura, quiero estar presente en los recreos para ver cómo se comportan los alumnos, qué relaciones tienen entre ellos, evitando en todo momento pues, los conflictos. La psicóloga Verónica Iglesias es profesora de servicios a la comunidad desde hace 13 años. Un enlace en red entre la sociedad y el alumnado, teniendo muy en cuenta el entorno social y emocional de cada estudiante. Para ello, elabora informes para potenciar el crecimiento en cada caso. Nos señala que la escuela inclusiva está tan solo empezando y de momento va muy despacio. Quiero entender que soy como el puente que une lo de dentro del instituto con lo de fuera. Yo tengo contacto con los recursos del entorno que pueden ayudar tanto a las familias como al alumnado. El caso concreto de Mieres, pues se tiene contacto con servicios con salud mental y tenemos una o dos reuniones pactadas presenciales con los profesionales de salud mental para hacer el seguimiento del alumnado que tenemos en común. Tenemos contactos con servicios sociales, tenemos contacto con programas de Cáritas, que también oferta apoyo educativo a los alumnos por las tardes. El programa no reglado, AVIS, desarrollado en el Colegio Privado Santa María del Naranco de Oviedo, tiene como finalidad promover la inclusión social y laboral de jóvenes de entre 16 y 23 años con diversidad funcional. Durante este curso académico, 54 estudiantes participan en el proyecto organizados en 3 turnos. El objetivo es ofrecer una continuidad formativa que facilite su transición a la vida activa con plena participación en la comunidad. Desde AVIS damos la posibilidad de continuar dentro del centro ordinario y de forma natural en su proceso de desarrollo y crecimiento, siempre incluidos en una comunidad ordinaria. Creemos y apostamos totalmente por la educación inclusiva, en la que todos tenemos cabida, y no dejamos de demostrar curso tras curso, desde que se ha iniciado esta nueva opción del programa AVIS, que todos aportamos dentro del centro, que tanto los que tenemos dificultad por arriba, por abajo, por el medio, sea una dificultad sensorial, sea cognitiva, sea porque tengo una dificultad específica diagnosticada o sin diagnosticar, pero siempre tengo opción de continuar y de trabajar y de seguir avanzando en mi proceso. La propuesta AVIS combina actividades teóricas, talleres prácticos y salidas culturales, configurando un entorno de aprendizaje integral. Esta metodología prioriza el desarrollo de competencias personales y sociales, así como el bienestar emocional del alumnado. Toda una referencia en la atención a jóvenes con necesidades específicas de apoyo. Nosotros consideramos que igual que una familia, las personas son diferentes y por eso no son ni mejores ni peores. El aula tiene una organización, tiene unos tiempos, los patios, las actividades complementarias, las actividades extraescolares, pero en ningún caso puede ser posible una sociedad que evolucione y se cree evolucionada. Llamámoslo avances tecnológicos, inteligencia artificial, podemos ponerle 1000 nombres para esta sociedad que parece que tanto nos atrae. Si el ser humano no es el centro y todas las personas no tienen cabida y no encajan en el sistema, ni siquiera en los años primeros, en los años escolares, de una manera satisfactoria y feliz, somos una sociedad totalmente enferma que no ha evolucionado por la vía que teníamos que ir. Hoy la plena inclusión sigue pareciendo un horizonte lejano. Las necesidades aumentan, los recursos no siempre acompañan y el ritmo del cambio avanza más despacio que las urgencias del alumnado. En medio de este escenario, dentro de la comunidad educativa, emerge una pregunta que resuena cada vez con mayor fuerza. ¿Estamos persiguiendo un ideal imposible o tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para transformar de verdad nuestra manera de educar y convivir? Que nuestros
responsables políticos, pero no solo políticos, también sociales, podríamos decir, no han sabido trasladar a la opinión pública de qué va este asunto, de que estamos hablando de un asunto de derechos humanos, de que estamos hablando de un asunto de transformar el sistema para que todo el alumnado se le reconozca igual dignidad y derechos. No se quiere intervenir para dar una educación de calidad. No, los alumnos y las alumnas no son votantes, no interesan, no se interviene, no hay dinero y las familias se tienen que buscar la manera de poder trabajar esas dificultades que en el cole no damos abasto y que tienen que trabajar fuera del cole. Que la prevención es el punto más importante. ¿Por qué? Venimos de una tradición remedial, es decir, hasta que no aparezca el problema no le dedicamos recursos. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo tenemos tantos problemas para atender a esa diversidad del aula o esa perspectiva de educación inclusiva que si tenemos que atender a esa actitud remedial prácticamente estamos perdidos, no llegamos a poder atenderlos a todos. Entonces el paradigma ha cambiado. La prevención, las primeras edades, forman parte esencial desde mi punto de vista de la educación inclusiva, porque es ahí donde podemos reducir, no en todos los casos, lamentablemente, podemos reducir el número de casos que vamos a tener en edades posteriores. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos exigiendo de un docente que convive con nuestros alumnos 5 o 6 horas, según sea en primaria o en secundaria, que resuelva unos problemas, unos conflictos que surgen a veces fuera del aula. Es decir, los problemas de salud hay que resolverlos en el centro educativo, los problemas de bienestar emocional en el centro educativo, los problemas de conductas suicidas en el centro educativo. Eso no puede ser. Nosotros podemos dotar a nuestro sistema educativo de herramientas para prevenir, para abordar, para reconducir, pero los centros no pueden resolver una situación social. Y muchas veces, y permítame decir esto porque para mí es fundamental, sin reconocimiento. Pero ayer porque estuvo un poco enfadada.